Bien, hermanos, bienvenidos a nuestro culto de hoy, 12 de mayo, para poder continuar con con nuestro estudio del curso de Bibliología o como le han llamado, estudiando las Sagradas Escrituras, ¿no? En lo cual seguiremos pues deleitándonos un poco más en la breve historia de la Biblia, ¿no? En la enseñanza de nuestro hermano Juan. Vamos a orar entonces y comenzamos. Señor, te agradecemos en esta noche porque podemos estar reunidos nuevamente. Te ruego que bendigas este culto de inicio a fin y realmente podamos gozarnos y aprender un poco más de tu palabra y estar seguros en lo que estamos creyendo, no a ciegas, sino con fe, una fe razonable y entendiendo, Señor, que tú has preservado las Escrituras, por tu soberana gracia y por tu amor. Pedimos que bendigas este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a entonces estar cantando una primera alabanza que es Gozo de la Santa Palabra al leer. Bien, cantemos. Un ratito. Bien, antes de eso, también hacerles recordar que estamos aquí en Sullana, ¿no? Visitando al pastor Ricardo Moncada y hemos estado toda la tarde ahí planificando nuestro viaje misionero, ¿no? Para el mes de julio. Así que sigan orando para que todo salga bien aquí. Mañana también estaremos todo el día con él. Seguir refinando cosas, seguir viendo los presupuestos, seguir viendo todo lo que requerimos para nuestro viaje misionero y poder ayudar a nuestro misionero en todo lo que él necesita, ¿sí? Bien, cantemos entonces esta primera alabanza. Gozo la santa palabra al leer. A ver. Gozo la santa palabra al leer, cosas preciosas aquí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó, por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré, por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió, sí, sí, por mí murió. Bien, hermanos, saludos a los que se están conectando. Vamos a continuar ahora sí con nuestro verso de memoria, que es 2 de Pedro 1:21, que creo que no lo habíamos memorizado antes, pero también es muy útil poder repasar este versículo que es muy conocido por nosotros, ¿no? Ya conocemos un versículo que está en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Que nos da la idea de que Dios mismo es el autor de las escrituras. Pero este versículo más nos da la idea, el de 2 de Pedro 1:21, de que el Espíritu Santo guió, ¿no? Llevó
a los santos hombres de Dios para que ellos pudieran entonces escribir todas las escrituras. Bien, vamos a repasar entonces nuestro versículo de Segunda de Pedro 1:21. Bienvenida, hermana Gisela. Bienvenido, hermano Carlos, a los que hermano Mario también, a los que se están conectando. Bien, vamos a decir entonces vamos a leerlo para repasar nuestro versículo clave de la semana y luego continuamos también cantando una alabanza más ya para pasar con nuestro hermano Juan. Bien, a ver, vamos a leer. ¿Listos? Segunda de Pedro 1:21. 1, 2, 3. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, otra vez. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, una vez más y después ya lo decimos porque ya lo hemos memorizado, como digo, el día domingo. Bien, otra vez. 1, 2, 3. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Bien, hermanos, recuerden de que siempre estamos memorizando las escrituras, ¿no? Para llenarnos de ellas, para poder entonces estar analizándolas, poder retenerlas en nuestra mente y también aplicarlas a nuestras vidas. Bien, acá nos van a disculpar si estamos así, ¿no? Como si, no sé, como si estuviéramos golpeándonos y no de que hace calor por acá en Porzoviana, ¿no? Que estamos acá con el pastor Ricardo. Como les he dicho, en el día hemos estado con una sensación de 37 grados. Entonces hemos estado rostizándonos el cuerpo acá, bronceándonos un poco. Si me ven un poquito más negro cuando regreso, hermanos, es por eso, ¿ya? No vayan a creer que me he bronceado en la playa. Bueno, vamos a decirlo, hermanos, ¿ya? Juntos el versículo de Segunda de Pedro 1:21. 1, 2, 3. Yo me olvidé también. Ahora sí. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Bueno, ese versículo bastante conocido y espero que todos nosotros lo hayamos aprendido como debe de ser. Bienvenida también a nuestra hermana Carmen, a nuestro hermano Roberto, hermana Gisela, bienvenidos. Vamos a cantar ahora sí una última alabanza que también hemos estado aprendiendo las últimas semanas, que es Tu Palabra, ¿no? De Marcela Candela. Bien, cantemos entonces. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita
las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Bien, hermanos, dejamos con nuestro hermano Juan. Adelante, Juanito, por favor. Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a compartir. Pantalla, compartir. A ver, un segundo. Está cargando. Mm, Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve, hermanos? Sí, ¿se ve? Sí, Aló, 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 aló. sí se ve. Sí se ve, ¿no? Ya, listo. Muy bien, hermanos. Estábamos la clase pasada viendo la breve historia de la Biblia, cómo es que se formó, ¿no? Y estuvimos viendo esta breve historia de la Biblia. Vimos los manuscritos originales, ¿no? Cómo eran los manuscritos originales, vimos las copias ah, antiguas y lo demás lo vamos a ir viendo el día de hoy. Pero en sí, el resumen de toda esta lección lo tiene ahorita usted ahí en su pantalla. Hemos visto ya los manuscritos originales, las copias antiguas. Vamos a ver lo que es el mejor texto, el canon y los apócrifos en esta noche, ¿sí? A ver, vamos a ver. A ver, vimos también en cuanto a los manuscritos originales, que los materiales originales que se utilizaron, que se emplearon fueron piedra, madera, papiro y pergamino. Y en cuanto a los idiomas originales, fue el hebreo y el griego. Por otro lado, la forma original fue escrita sin capítulos, sin versículos, era simplemente de corrido todo el texto, ¿no? Luego también vimos a las copias antiguas, ¿no? Vimos las copias antiguas en cuanto al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, los documentos más antiguos que se tienen son los que se descubrieron hace poco, nada más, ¿no?
Interesante, ¿no? Porque a pesar de que son más antiguos, se descubrieron muy recientemente, ¿no? Y estos son los rollos del Mar Muerto. Pero ya habían otros textos ya con los cuales se contaban anteriormente, y es en base a esos textos que se tradujo, ¿no? La Biblia desde ya hace mucho tiempo. Inclusive nuestra Reina Valera proviene, pues, ¿no? De estos textos de la Septuaginta, el texto más esotérico, ¿no? Eh, y vimos cómo directamente vino también del Textus Receptus, ¿no? En cuanto al Nuevo Testamento, vimos que había dos maneras de clasificarlo. Se puede clasificar por fecha y material, ¿no? Y por fecha y material se clasifica en papiros, en unciales, en minúsculos, los unciales que eran todos escritas con letras mayúsculas y las minúsculas porque eran con mayúsculas y minúsculas. Por otro lado, las unciales eran todas escritas sin espacio, ¿no? Todo el texto de corrido, sin espacio, todas las letras pegaditas, letras grandes, ¿no? Distintas a las minúsculas, ¿no? Y vimos también las similitudes o características comunes, ¿no? Que es otra manera de poder clasificar, ¿no? Vimos el texto bizantino, el texto alejandrino, el texto occidental y el texto cesareo, ¿no? Ahora, aquí nos quedamos justamente en la clase pasada, ¿no? Y vimos que habían todos estos textos y que ciertamente hay algunas pequeñas variaciones. Y a eso vamos a entrar justamente ahora. Ya que tenemos eh, tantas copias, ¿no? Y estas copias presentan algunas variaciones, ¿cómo podemos determinar qué texto se acerca más al documento original? Los eruditos, dice ahí en sus hojas o también en las diapositivas que están siendo proyectadas, los eruditos que se dedican a esta exigente y meticulosa labor basan sus decisiones en las siguientes consideraciones. Entonces, hay unas reglas, que son las que vamos a ver a continuación, que utilizan justamente los estudiosos, los eruditos, para poder determinar cuál es el texto que se aproxima, que se acerca más al documento original, ¿no? Y son las siguientes. Primero, la fecha del texto. A igualdad de otros factores, se suele preferir el texto más antiguo, ¿no? Ya que una fecha temprana reduce el potencial de variantes. Entonces, eh, si podemos tener un texto y ese texto, esa copia que se ha encontrado, se llega a datar que es más antigua, se prefiere esa copia a una más reciente, ¿sí? Ese es el primer punto a considerar. El segundo punto, el segundo punto es la facilidad de lectura. Y aquí vamos a encontrarnos con algo que iría en contra tal vez de alguna suposición, ¿no? No se prefiere el más fácil de leer, sino todo lo contrario. El texto más difícil de leer suele ser preferido al texto más fácil de leer. ¿Por qué? Porque justamente los antiguos escribas tenían la costumbre, algunos de ellos, a adaptar los textos que copiaban para facilitar su lectura y comprensión. Y esto se ha encontrado en algunos casos que efectivamente algunos de ellos ponían comentarios o cambiaban algunas palabras para que el texto pueda ser más entendible. Y inclusive hay un texto, existe un texto, y esto lo comentaba yo, si mal no me equivoco, hace 2 semanas atrás, no fue en la clase pasada, pero hay un texto el cual se tiene, en el cual
se ve que tal como el escriba hace un cambio en unas palabras, al parecer tenía alguien por encima de él que supervisaba, que verificaba que este escriba esté haciendo su trabajo correctamente. ¿Y qué fue lo que se encontró en este manuscrito, en esta copia antigua? Que arriba le habían hecho una anotación que le decía no añadas a la escritura. O sea, le estaba diciendo, oye, estás cambiando palabras, estás poniendo palabras que no van, no estés añadiendo, eso no se hace. Entonces, se han encontrado esos casos, ¿no? Se han encontrado esos casos. Punto 3: la longitud del texto. Se suele preferir el texto más corto o conciso. Mire cómo va en contra, estos últimos puntos van en contra de lo que uno tal vez preferiría, ¿no? Uno preferiría el texto más fácil de leer, uno preferiría el texto más largo, ¿no? Pero no, se prefiere el texto más difícil, se prefiere el texto que es más corto. ¿Por qué? Nuevamente, tiene mucho que ver con el punto 2, porque los antiguos escribas tendían a añadir palabras, así como podían cambiar palabras, también tendían a añadir palabras o frases para aclarar un texto o hacerlo más legible, ¿no? Punto 4: aparentes contradicciones. Aparentes contradicciones. El texto que contiene más paradojas, es decir, aparentes contradicciones, suele ser el preferido. Atención con lo siguiente, ¿ya? Paradoja es una aparente contradicción, pero no es una contradicción. Ojo con eso, ¿ah? Paradoja no es una contradicción. Pareciera haber una contradicción, sin embargo, cuando se estudia a profundidad, nos damos cuenta de que hay un significado profundo, ¿no? Como cuál, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Cuando Jesús dijo, ¿no? Aquel que quiera hallar su vida, la perderá, y aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, pareciera haber una contradicción ahí, ¿no? El que quiere encontrar la vida, más bien va a perder la vida. Entonces, acá hay algo que no está bien, pero entendemos que de manera espiritual, ¿no? El Señor Jesús está hablando y hay un significado que no tiene que ver necesariamente, pues, con una contradicción, sino que tiene un sentido espiritual, ¿no? Entonces, se prefieren justamente esas paradojas, se prefieren. ¿Por qué? Porque nuevamente habían algunos escribas antiguos que tenían la tendencia a modificar los textos que parecían contradictorios o difíciles de armonizar. Esto se debía muchas veces a la incomprensión del texto por parte de los escribas y no a ninguna contradicción real en las escrituras, ¿no? 5: armonía con el conjunto. Armonía con el conjunto. Se prefiere el texto que más armoniza con el vocabulario y el estilo de todo el documento y de otros posibles escritos del autor. Y aquí, aquí podemos hacer, por ejemplo, un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, y los últimos años hemos estado viendo mucho las cartas de Pablo, aunque ahora estamos en Hebreos, eh, que no se sabe el autor quién es. Eh, Sin embargo, si usted se da cuenta, cada autor tiene su propia forma de comunicar. Y esto es impactante, porque a pesar de que Dios es el que inspira por medio de su Espíritu Santo, Él utiliza a estos hombres como herramientas y los utiliza en base a sus palabras, en sus formas de expresarse
Y vemos eso, ¿no? En el caso del apóstol Pablo, vemos siempre la tendencia como él escribe, ¿no? Siempre muy frontal, llamando la atención, confrontando a las iglesias, muy distinto, por ejemplo, del apóstol Juan, ¿no? Que trata de hijitos míos, amados, ¿no? Entonces se ve el carácter, se ve la personalidad, aún inclusive a pesar de que el texto es inspirado por Dios, se ve la personalidad, se ve el estilo de escritura del autor. ¿Qué es lo que se hace? Nuevamente, se trata de armonizar justamente esos textos. Si hay algún texto que pareciere eh, no ser palabras, tal vez, que hubiese utilizado ese autor, y hay otro texto que, que se encuentra, que tiene palabras, frases que suenan más al autor, entonces se prefiere justamente ese texto, ese manuscrito, porque tiene que tener una armonía con todos los demás escritos, inclusive con otros libros que pueda tener el autor, ¿no? Entonces, hasta aquí un breve resumen de lo que hemos visto del mejor texto. ¿Cómo es nuevamente que se saca el mejor texto? Por la fecha del texto, textos antiguos, por la facilidad de lectura. Los que son más difíciles de leer, esos son los que se prefieren. Por la longitud del texto, los más concisos, los más pequeñitos, esos son los que se prefieren. Si tienen aparentes contradicciones, es decir, paradojas, se prefieren esos textos. Si hay aquellos textos que guardan una armonía con los demás escritos de ese mismo autor, nuevamente se prefieren esos textos, ¿no? Ahora, esto tiene que hacernos dudar entonces de las escrituras. No, 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 no. Nuevamente, hermanos, la similitud que hay entre las copias es alta, es bastante alta. Y cuando más bien seguimos o los eruditos siguen estos 5 puntos, estas 5 reglas para poder acercarse al texto más original, eso garantiza nuevamente que, que el texto es lo más parecido, con alto porcentaje, al texto tal cual escribió el autor en el momento que fue inspirado por el Espíritu Santo. Ahora bien, ya que sabemos eso, vamos al canon. ¿Qué es el canon? La palabra canon procede del griego, nuevamente muy similar, canon, que significa vara de medir, significa una norma, una regla. En el tercer concilio de Cartago, esta palabra se empleó como referencia a la lista de libros inspirados de las Escrituras que debían recibirse como la norma o regla de fe y conducta cristiana. A los libros inspirados e incluidos en la Biblia se los denomina canónicos, los libros canónicos. A los libros que no son inspirados y no forman parte de las Sagradas Escrituras se los denomina no canónicos. Ahora, ya que es así, vamos a ver cuál es el canon, cuáles son estos libros, ¿no? Que conforman el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros que han sido medidos, que han sido considerados dentro del Antiguo Testamento? Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en un periodo de unos 1000 años, entre el 1450 y el 400 antes de Cristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, ya que es el Antiguo Testamento, estos textos fueron escritos antes de Cristo. La mayoría de los eruditos conservadores, tanto judíos, cristianos, creen que hacia el 300 antes de Cristo todos los libros del Antiguo Testamento habían sido ya escritos, recopilados y reconocidos por el pueblo judío
como la Sagrada Escritura. El mero hecho de que las escrituras del Antiguo Testamento se tradujeran al griego con la Septuaginta entre el 280 y el 150 antes de Cristo apoya una fecha temprana, ¿no? Claro, si ya en el 280 y en el 150 antes de Cristo, antes de que Cristo venga a esta tierra, ya se encontraba la Septuaginta, entonces nuevamente eso quiere decir que ya existían los libros originales, porque nuevamente la Septuaginta fue una traducción del hebreo al griego, ¿no? Algunos eruditos, continúa la lectura ahí, creen, basándose en una firme tradición judía, ojo, esto es extrabíblico, es parte de la tradición oral de los judíos, que Esdras fue el que dirigió el primer concilio que reconoció los libros del canon judío. Es importante señalar que Jesús y los apóstoles reconocieron la autoridad absoluta de las escrituras hebreas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Si no, muteamos por favor nuestros micros para que no se cuelen los audios. Ahora sí, el canon del Nuevo Testamento. Ya que ya vimos el canon del Antiguo Testamento, el cual se cree que, nuevamente, para terminar esta idea, que fue por medio de Esdras que se dirigió el primer concilio que reconoció los cánones del Antiguo Testamento, es decir, todos los libros que hoy tenemos en el Antiguo Testamento se cree que fueron reconocidos ya con Esdras. Vamos ahora sí a ver el canon del Nuevo Testamento. Los libros del canon del Nuevo Testamento no fueron determinados por concilios o declaraciones eclesiásticas, sino por su aceptación entre las iglesias y los creyentes de todo el mundo conocidos. A finales del siglo segundo, los cuatro evangelios, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y las 13 epístolas o cartas de Pablo habían sido ampliamente recibidos como escritura sagrada por los creyentes y las iglesias de todo el mundo. Estamos hablando finales del año 200, ¿no? En la época del tercer concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, todos los libros del Nuevo Testamento que ya habían sido aceptados por las iglesias en general fueron reconocidos como escritura sagrada. Para concluir este, este breve debate sobre el canon del Nuevo Testamento, sería útil considerar cómo las iglesias, los concilios y los padres de la iglesia decidieron qué libros deberían ser incluidos. Para ser recibido en el canon como parte del Nuevo Testamento, un libro tenía que cumplir ciertos requisitos dentro de las siguientes áreas, y es lo que vamos a ver. Primero, la autoría. El autor tenía que ser un apóstol o alguien que estuvo en el círculo de su comunión. Por ejemplo, Marcos y Lucas no eran apóstoles, pero estuvieron dentro del círculo cercano, ¿no? Lucas al lado de Pablo, Marcos al lado también de Pablo y de Pedro, y posiblemente también el escritor de Hebreos, ¿no? En el caso del escritor de Hebreos no se sabe quién es, ¿no? Pareciera que tuvo influencia, mucha influencia de Pablo por algunas cosas que escribe, pero no fue Pablo, ¿no? Por el estilo, justamente nuevamente, de cómo escribe el autor de Hebreos, podemos saber que no fue Pablo, pero pareciera así que tuvo influencia. Posiblemente algún discípulo, puede ser. Segundo, el contenido. La enseñanza o doctrina del libro debía estar en armonía con los demás libros de la Sagrada Escritura.
Entonces, tenía que haber una armonía con los demás libros, no podía haber algunas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, existe un evangelio, ¿no? Le dicen un evangelio, pero y estos libros en realidad se han datado mucho más antes, no son tan antiguos, eh, en donde cuentan, por ejemplo, la niñez de Jesús. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes tal vez han visto esta película que se llama Un niño llamado Jesús. A veces inclusive la pasan en Semana Santa, ¿no? Y trata justamente la niñez de Jesús. Y se le ve a Jesús sanando una palomita, un pajarito que se había muerto, ¿no? Reviviéndolo, ¿no? Sin embargo, esto va en contra, por ejemplo, de lo que dice el libro de Juan. El libro de Juan habla que cuál fue la primera señal, ¿no? En las bodas de Canaán. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús. Entonces no hubo milagros antes. Más bien, la escritura guarda un silencio en toda su niñez. Y así hay otros escritos que se llaman o se denominan epígrafos. ¿Por qué? No porque el autor sean estos. Por ejemplo, hay la carta el Evangelio de Judas, hay el Evangelio de Bernabé. Sin embargo, no es porque hayan sido escritos por ellos, sino que encontraron estos escritos y le pusieron los nombres, ¿no? Le pusieron de Bernabé, le pusieron de Judas, en fin, ¿no? Y nuevamente se ve que estos escritos, una, son, son más recientes y en segundo lugar no guardan armonía con los demás libros de las Sagradas Escrituras. Tercero, aceptación universal. El libro debía ser reconocido por toda la iglesia. Cuarto, aceptación por parte de los padres de la iglesia. La opinión de los que estudiaron a los pies de los apóstoles fue crucial. ¿Aceptaron el libro como apostólico? ¿Citaron el libro en sus propios escritos? Entonces, a esto también se puede rastrear. Existen escritos de la segunda generación después de los apóstoles, ¿no? De la tercera generación, y esos escritos aún perduran, ¿no? Aún se tienen esos escritos, ¿no? Muchos de esos escritos, mensajes, ¿no? Cartas que ellos escribieron, y en muchas de ellos citan las escrituras, ¿no? Citan el Nuevo Testamento que hoy nosotros tenemos. Entonces, se ha tomado justamente esto como un punto para poder reconocer lo que ya los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, ellos ya aceptaban como escritura inspirada por Dios. Quinto, edificación personal. El libro debía tener la capacidad de inspirar, convencer y edificar a los cristianos en el conocimiento y la devoción. Entonces es así como se formó el canon. Y ahora sí, vamos a pasar a los libros apócrifos, ¿no? Aunque esto ya lo estaremos viendo la próxima clase, pero para dejarlos ahí enganchados, endulzarlos, vamos a ver un poquito de esto, ¿ya? Los libros apócrifos. La palabra apócrifo proviene del adjetivo griego apócrifos, que significa oculto. Con respecto al canon, la palabra se refiere a los 14 libros que fueron excluidos de los cánones del Antiguo y el Nuevo Testamento. No fue sino hasta el Concilio de Trento de 1546 que la Iglesia Católica Romana declaró canónicos 11 libros apócrifos, ¿no? Es decir, de los 14 libros que existen, la Iglesia Católica Romana
en el Concilio de Trento de 1546, declara de esos 14, 11 libros los declara dentro de su Biblia, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? ¿Cuáles fueron los libros que no los incluyeron? Primera de Esdras, segunda de Esdras, está bajito, ¿no? Segunda de Esdras y la oración de Manasés. Ahora, ¿cuáles son estos libros apócrifos? Primera de Esdras, segunda de Esdras, el libro de Tobías, el libro de Judith, adiciones de Esther o el resto de Esther, el libro de sabiduría o sabiduría de Salomón también se le conoce, el libro de eclesiástico o sabiduría de Sirac, el libro de Baruch y carta de Jeremías, la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, historia de Susana, Bel y el dragón, oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos. Esos son los libros apócrifos. Y la próxima clase vamos a estar viendo por qué estos libros nosotros no los reconocemos como libros inspirados, a pesar de que la Iglesia Católica ha declarado canónicos 11 de ellos, ¿no? Pero nosotros encontramos mucha evidencia que nos lleva a no considerarlo dentro de, del canon que nosotros tenemos, del canon que nosotros usamos de la Reina Valera 1960, ¿no? Y actuales. Sin más, ahí me quedo. Hermanos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Les escucho. Pastor Samuel. ¿Qué pasó, Samuel? Eh, Le voy a llamar un ratito, es que está en una reunión. Ah, ok. Sí, sí, me ha dicho que tenía una reunión con el pastor Ricardo. Recordemos que el pastor Samuel ahorita se encuentra en Subiana. Está ahí, dicen que hay un clima bastante templado. Están bastante, bastante frescos por allá. Muy bien. Estoy activando mi cámara. Hermanos, a ver, les voy comentando, hermanos, ¿ya? Visto que no hay ninguna pregunta. Terminando esta, esta lección, voy a estar obsequiando esta, no sé si se ve ahí, confesión, confesión bautista de fe de 1689. Está muy buena y la voy a obsequiar. Les voy a dar la oportunidad a aquel que me entregue su folder completo con todas las separatas ya llenas, ¿no? Obviamente llenas, desarrolladas. Al primero que me entregue le voy a dar su confesión bautista de fe de 1689 para que se pueda nutrir en casa. Y también ya cuando el pastor llega le va a marcar ahí cuáles son las partes que no debe leer. Ya luego la próxima clase vamos a explicar también acerca de ello, ya porque la próxima clase vamos a terminar con eso. Sin más, doy pasar al pastor Samuel. Bien, hermanos, gracias, hermano Juan, por la lección. Y bueno, sí.
No tiene nada de malo las confesiones. En realidad nosotros no somos una iglesia confesional. Y a eso nos referimos a que no estamos adheridos a ninguna confesión de fe como la de Westminster o la de Londres. Y meramente a lo que se van esas confesiones es al hecho de que esas confesiones tienen un cúmulo de doctrinas, ¿no? Obviamente regresando a la palabra de Dios. Nosotros tenemos nuestra propia declaración de fe. Sí, a los que hayan llevado el curso de membresía lo habrán llevado, ¿no? Por ejemplo, creemos en un Dios manifestado a tres personas, y así en varias cositas, ¿no? Que tenemos en la palabra de Dios. Así que si usted no ha llevado el curso de membresía, le animo a hacerlo porque nosotros tenemos nuestra declaración de fe, en lo cual están las doctrinas básicas en las cuales creemos, ¿no? Muy bien, vamos a dar los anuncios entonces para terminar ya. Bueno, recordemos hermanos que este día jueves seguimos con culto de oración. El día domingo también se seguirá con culto normal. Nuestro hermano Martín estará dirigiendo. Nuestro hermano Juan también estará dando el mensaje de la palabra de Dios. Y en la noche seguiremos también con el estudio de evangelismo. Si están orando aquí, eso ya nos está yendo bien. Ahorita justo han venido también a la iglesia unos hermanos que se van a bautizar. Se van a bautizar 4 personas, me parece 5 aquí en la iglesia del pastor Moncada, ¿no? Y vamos a estar conversando con ellos. El día domingo también voy a estar predicando aquí. ¿Ya? Y ya hoy día hemos, gracias a Dios, avanzado bastante, toda la tarde y parte de la noche en la planificación de nuestro viaje misionero. Así que les ruego, por favor, que estén orando para que todo pueda salir bien, ¿sí? En todo este viaje misionero que tenemos para el mes de julio, ¿ya? Y por este viaje que estamos teniendo aquí previo, en el cual estamos ya siendo edificados, también ayudando un poquito al pastor, ¿no? Y planificando porque no va a ser la primera o la última vez que vamos a viajar en julio, sino que vamos a estar en contacto constante con él, ya que es nuestro misionero y tenemos una responsabilidad ahí. Y hermanos, sigamos siendo fieles en nuestras ofrendas, sigamos siendo fieles en todo aspecto. ¿Ya? Y bueno, no falten, por favor, este día jueves, este día domingo también. Y recuerden de que el siguiente domingo, o sea, el domingo 24 hay bautismos, ¿no? En la casa de nuestra hermana Patricia. Bien, así que separe su tiempo porque después del culto nos estaremos trasladando para allá para el bautismo de nuestra hermana Carmen, nuestra hermana Elena y nuestra hermana Micaela. Y hermanos, eso sería todo por hoy. Que Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo entonces muy pronto. Oren para que todo nos vaya bien aquí. Cuídense, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Dios le bendiga, hermanos. Cuídense, hermanos.